Buenas noches, queridos amigos televidentes. No con el entusiasmo acostumbrado, porque la verdad es que nos ha tocado fuertemente y nos mantiene muy triste la explosión de Poliplast, donde murieron varias personas. Es una gran tragedia, señores, lo ocurrido. La verdad es que todo el país se ha estremecido debido a la magnitud de este siniestro. Informaciones a medias y bastante preocupación todavía entre algunas personas que desconocen el paradero de sus familiares. Pero, como dicen, el escenario y el programa y la vida tiene que seguir. Vamos ahora a ver el contenido que tenemos para ustedes en esta entrega. Este domingo en Luz y Sombra. Esos cuartos se los cogen, oiga bien, y yo se lo he dicho, se los coge Magín y su grupo. Yo quisiera salirle más barato al Estado, más barato de lo que le salgo. Son una mala práctica de dejar encendida la carrera. Desde ayer a las 12, y aquí, carrera y carrera, hospitales por hospitales, y no aparece la esposa mía. Una negligencia, lamentablemente. La abdominoplastía es un procedimiento quirúrgico que está indicado en los pacientes que tienen flacidez y exceso de la piel del abdomen, que regularmente son estos pacientes que han tenido múltiples embarazos o que han tenido pérdida masiva de peso. El objetivo final de esta cirugía es dar al cuerpo una forma y una cintura deseada. Momento de pasar a ver el bloque de las cortas de Luz y Sombra. Inmediatamente abrí la puerta de mi oficina, que nos sentamos, ahí comenzó el tiroteo. Yo nunca me imaginé que esos tiros podían ocurrir en el despacho del presidente, el tesorero tampoco. Nosotros lo que realmente pensamos que se armó una trifulca entre quizás choferes de los alcaldes. Quería hablar, le dijo que luego que él saliera, él le iba a prestar atención. La persona se precipitó y se desesperó, y en el momento en que Juancito estaba firmando los cheques, entonces entró con un arma y le disparó. Luego la seguridad de Juancito, al entrar también, fue sorprendido por la misma persona, impactándole varios disparos. Y que lo sepa el país y el presidente. El único culpable de eso fue Richard de los Santos, porque él se encargó de decir que lo iba a destruir. Entonces, ¿qué pasa? Luis Félix le dice, compadre, usted está hablando de mí. Le contesta a Richard, ladronazo, a Luis Félix, mi hermano. Y Luis Félix le dijo, cuernú. De ahí fue que degeneró el problema. Y ahí se armó el problema. Tenía un acto notarial de hace 4 años
y lo notificó que pague un día de inmediato. Tercer día lo mandó a embargarle. De verdad que no puedo hablar. Ay, fuerza y valor, Dios mío, esos dos niños que quedaron chiquitos. Yo intenté acercarme, me decían que hacia atrás, a todo el mundo, los empleados que me colaboraban, que hacia atrás, que esto era un hermano de Juancito Sport, que lo había mandado a hacer, y que nadie podía meterse. Así pasó todo, en mi casa robaron más que lo que embargaron. En realidad no se trató de un embargo. Ya no lo vamos a ver más, hay que entrenarlo porque hiere. Pero cuando la dignidad de un hombre la quieren usar y quieren otorgar, quieren maltratar a esa persona, se paga como pagó él. Segmento muy esperado por los televidentes. Estoy hablando de lo que podía tener nuestra compañera Paola Ledesma esta noche en Más a Fondo. Adelante, Paola, buenas noches. Gracias, Briena, muy buenas noches. La explosión de un cilindro de gas natural instalado en la empresa de plástico Poliplas estremeció en la semana a la ciudadanía. Al menos 6 muertos, más de 80 heridos y una cantidad indeterminada de desaparecidos fue parte del drama humano que se vivió en el sector de Villas Agrícolas. El Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional determinó que la empresa incurrió en negligencia en el manejo de la crisis. Vamos a ver más a fondo todos los detalles de esta tragedia. Totalmente gris se tornó Villas Agrícolas el pasado miércoles. Una imponente cortina de humo negro anunciaba a ciudadanos la magnitud de la explosión de un cilindro industrial en la empresa Poliplas. El estallido fue tan fuerte que se sintió a más de 10 kilómetros de distancia a la redonda y sacudió edificios como el Palacio Presidencial. De inmediato las autoridades activaron el plan de socorro y asistencia. Decenas de unidades de los cuerpos de bomberos del Gran Santo Domingo, las ambulancias del 911, policías militares, unidades de la CAS, de rescate, defensa civil y otras instituciones que conforman el Centro de Operaciones de Emergencias, trabajaron por más de 48 horas para apagar las llamas del voraz incendio que se produjo tras el escape de gas natural en el momento en que hacían el trasiego de combustible. Hubo un escape del gas en el aire. Esto se alojó en un sitio y pasó por la punto de ignición donde estaba la caldera. Ahí se hizo una mala práctica de dejar encendida la caldera. Ahí, entonces esto ocasionó una deflagración con una detonación y ocasionó el evento. Se ha anunciado por parte del Centro de Operaciones de Emergencia que haya tenido a su cargo todo lo que ha sido la respuesta en esta actividad, en esta explosión aquí en Villas Agrícolas. Es de 79 personas afectadas, unos 75 heridos y 4 personas fallecidas. Ya Patología Forense ha ido trabajando el tema de la identificación de los cadáveres. Se ha mantenido una respuesta sostenida por parte de las autoridades que forman parte del Centro de Operaciones de Emergencia. Ya inclusive se utilizaron cámaras,
todos los mecanismos que nosotros tenemos disponibles a fin de ubicar si tenemos más personas en esos escombros. Me he reunido en 2 ocasiones con el gerente general de la compañía y todavía no ha suministrado el listado. En el área de desastre, el drama humano aumentaba conforme avanzaban las horas. Decenas de familiares se mantenían apostados en las inmediaciones de Poliplas con fotos en manos, pidiendo información de parientes que trabajaban en dicha empresa. La situación mía no sé cómo explicársela ahora mismo, porque yo desde ayer a las 12, aquí, carrera y carrera, hospitales por hospitales, y no aparece la esposa mía. No sé todavía. Voy a ver. ¿Y en qué área trabajaba él? En inyección. ¿Y desde ayer no tiene comunicaciones con él de ningún tipo? Desde ayer temprano, antes de que pasara la explosión. Bueno, ellos dicen que solamente hay 4 muertos. Han aparecido. Han aparecido 4 muertos, pero según yo he sabido, han habido más. Mi cuñada me dijo, cuñada, estoy atrapada en la segunda, no puedo respirar. Y yo la llamé directo. Digo yo, llame 911 y ahí explotó todo, no me comuniqué más nunca con ella. La tragedia dejó decenas de heridos, entre ellos 13 niños y adolescentes que fueron atendidos en distintos centros de salud. Y es que justo detrás de la fábrica operaba una escuela y estancia infantil. Están en la unidad de cuidado intensivo que son críticos. De los 2 pacientes críticos, hay uno que está bajo ventilación mecánica, que está en la unidad de cuidado intensivo, y ese se tuvo que intubar porque tuvo quemadura principalmente en la cara, en el cuello, y tenía muchos proyectiles impactados de la explosión. Un paciente que tiene un componente mixto, quemadura y un trauma, un politraumatismo, estamos descartando si tiene un traumatismo craneoencefálico y tóraco abdominal. Estos pacientes están estables hasta ahora. Ese paciente lo estamos manejando en combinación con el Neñari Lora. Pasadas 24 horas de la explosión acudieron al lugar representantes de riesgo laboral. Los ejecutivos mantienen un hermetismo sobre la cifra exacta de los empleados que trabajaban en el momento del suceso. 48 horas después, y quizás por la presión social, en otro escenario, específicamente en la torre empresarial, Manuel Díez Cabral, dueño de Poliplas, realizaba una rueda de prensa donde aseguró que actuaron conforme al protocolo de emergencia. Sentimos orgullo por todos nuestros empleados quienes actuaron de acuerdo al protocolo de emergencia establecido para estos fines. Sentimos orgullo por los empleados que desde ayer no han descansado, trabajando sin tregua junto a las autoridades. Sin embargo, los hechos no se corresponden con las declaraciones del empresario, ya que en un video que circula en redes sociales, grabado por la empleada Altagracia Garavito, mientras se producía la fuga de gas, no se escuchaba la activación de la alarma de incendio ni evacuación de empleados. La tranquilidad con que la joven grababa y daba una versión demuestra el desconocimiento de esta sobre lo que avecinaba, lo que hace pensar que no estaba capacitada para el manejo de crisis y riesgo. Los celulares, los bombillos, el encendido de la ingeniería automotriz recomienda que cerca del combustible, cuando se está haciendo un trasiego, o sea, se está llenando o se está llenando un cilindro industrial, tienen definitivamente que estar apagados. Fue una negligencia, lamentablemente. Realmente todos los empleadores deben de saber que en las áreas donde se está haciendo un trasiego de cualquier clase de combustible volátil, no debe de existir una persona con un celular, ni hablando por el celular, ni tampoco firmando ninguna clase de evento, porque es altamente peligroso. Ante esto y en medio de nerviosismo, Díez Cabral solo se circunscribió a leer un comunicado de solidaridad para los familiares, sin permitir preguntas de los periodistas. El trabajo de recuperación apenas inicia. Es un camino arduo que tenemos por delante, en el que prevalece la seguridad y bienestar de las personas. Pero en este caso sobran las preguntas. ¿Por qué no se evacuaron los empleados? ¿A qué distancia estaba construida la caldera del área donde se hacía el trasiego de combustible? ¿Y por qué estaba encendida? ¿De cuántos BTU era la caldera? ¿Cuál era el número de empleados de la industria? ¿Cuál será la suerte de estos empleados, de los familiares de las víctimas y heridos?
eran solo algunas de las que reporteros esperaban que el expresidente del CONE respondiera, pero al concluir los 11 minutos de su alocución se marchó de forma abrupta. Manuel, con esos empleados, se le va a pagar a los empleados, estamos en diciembre. ¿Cuántos empleados? ¿Cuántos empleados tenía la empresa, Manuel? ¿Cuál era la Ya le dije, yo creo hay que enfocarse en el bienestar de la gente, señores. ¿Cuánto era la caldera? ¿Y cuánto BTU era la caldera, Manuel? Sedientos de información, hablamos con el ingeniero industrial Mariano García, quien ha instalado en el país más de 200 estaciones de combustibles, entre estas 22 de gas natural. De ahí al punto en que la caldera estuviera encendida, naturalmente, si hay 2 cilindros, yo podría pensar, hablándole técnicamente, que uno de los cilindros le estaba suministrando a la caldera y por ende la caldera, que maneja BTU en la llama, o sea, en el verno, realmente pues pudiera, si no tenía la protección, una pared, una división, una cierta distancia, pudiera considerarse una influencia para haber producido el conato. ¿De cuánto es la distancia que debe haber entre el equipo que está funcionando y donde se está suministrando el combustible? ¿Trasiego? Eso va a depender si el tanque es industrial o si la caldera es industrial. Pues ellos hay calderas que son 0.5. Puede estar a 16 metros, 18 metros de distancia, 15 metros de distancia, pero ante todo, no sé de qué capacidad era el cilindro que talló. Si el cilindro es de 1 millón de BTU o 2 millones de BTU de gas natural, la regulación que debe de tener y no imaginatoria debería estar incluida entre los 10 y 20 metros. Explica que las estaciones y uso de gas natural son seguras, pero la vigilancia de las adecuaciones debe hacerse cada 6 meses. Si en estos casos no se produce la vigilancia de la adecuación y el Estado por vía la institución que rige la ley 6400, que es la que rige la ley de medio ambiente, no se producen las inspecciones regularizadas, que son cada 6 meses, para ver el tipo de adecuación que se está tomando en cuenta, o si hay falla en el uso del equipo, ya sea en el trasiego, en la forma que el trasiego está puesto, en la distancia de la caldera, o si ha habido alguna modificación, me la ganaría por el dueño, o por cualquier ingeniero o cualquier empresa que vaya y diga, no, vamos a ponerle esto de esta manera. Al menos 15 viviendas fueron afectadas por la explosión de la fábrica Poliplas, según técnicos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Hijo del propietario de esta empresa, el señor Ramón Horton, del edificio completo de la manzana y el garaje. Sufrimos 7 apartamentos en 7 locales comerciales, totalmente destruidos. Cristales, plafones, las computadoras. Nosotros a través de la Junta de Vecinos sacamos a las personas que estaban en el perímetro. Además de unidades caninas y rescate, se sumaron equipos de Puerto Rico. Y por eso recibimos este apoyo de la Alcaldía de San Juan, Puerto Rico y de su alcaldesa Carmen Yulín, con mucha humildad y con mucho agradecimiento en nombre de la ciudad. Expertos en el tema refieren que los sectores colindantes a la tragedia, Cristo Rey, Ensanche La Fe, Villa Juana y Villas Agrícolas, son de alto riesgo por la gran cantidad de estaciones de combustibles e industrias que hay operando. Debido a la presencia de familiares en el lugar de la tragedia exigiendo información de sus parientes, las autoridades decidieron extender el horario de búsqueda y rescate que establece el protocolo internacional. ¿Qué va a pasar con esta tragedia cuando los dueños de dicha empresa se han negado a ofrecerle a las autoridades el número real de los empleados que estaban trabajando en el momento del suceso? ¿Qué están escondiendo los dueños de Poliplas? Briena, tengo entendido que tú tienes otros detalles de esta tragedia. Vamos a ver. Gracias, Paola, por tu reporte. Así es, ciertamente las autoridades de Poliplas se han manejado con mucho hermetismo, lo que deja muy claro que allí las cosas no estaban funcionando de manera clara ni transparente.
Desde aquí quiero pedir al presidente Danilo Medina pues que aplique todo el peso de la ley y que disponga una investigación honesta y profunda sobre las causas que originaron esta tragedia. Nosotros vamos a dar seguimiento hasta el final a este tema y por supuesto tenemos más detalles, profundizamos más sobre este siniestro que la verdad es que ha impactado a todo el país. Veamos. A 48 horas del siniestro, Poliplas rompe el silencio y a través de un comunicado revela que de los 288 trabajadores que componen la planilla de las instalaciones de la empresa en el turno de la mañana, fallecieron 3 empleados y un contratista. Además, hay 2 cuerpos no identificados y un desaparecido a causa de la explosión ocurrida en las instalaciones de la compañía en Villas Agrícolas el pasado miércoles. Según el director de Asuntos Corporativos de Poliplas, Álvaro Sousa, apoya su aporte en las informaciones que le han suministrado las autoridades, que hasta el momento cuantifican en 6 los muertos por el suceso. Sousa especificó que de esos 288 empleados, 255 eran de planta, donde se originó el siniestro, y los demás son de las oficinas administrativas. Yo le dije que no lo enseñaran y me dijeron que no podían porque no había la forma de identificarlo. Y luego me dijeron que iban como 10 cadáveres y la prensa dice que son 4. O sea que... ¿Quién le dijo que iban como 10 cadáveres? El mismo hombre que nos dijo de los cadáveres que tenía, el que nos da directamente la información ahí, a donde están los cadáveres. En tanto que en medio del dolor fue sepultado en el cementerio Cristo Salvador los restos de Tommy Vargas, de 32 años, y fue velado en la funeraria de la Máximo Gómez José Alberto Encarnación, ambos fallecidos en la explosión de la empresa. Conversamos fuera de cámara con varios empleados de la fábrica y que estuvieron presentes a la hora de la explosión. Atemorizados nos dijeron que no podían dar entrevistas a la prensa debido a que le fue prohibido por los ejecutivos de la empresa. ¿Qué será lo que esconde esta gente? ¿Por qué tanto hermetismo? A esto se suma el abusivo proceder de un miembro de la policía que lanzó una bomba lacrimógena para dispersar a familiares de desaparecidos que se encontraban en la zona y daban detalles a la prensa. Y entonces, ¿quién dio la orden para que ese subalterno hiciera ese atropello? O peor aún, ¿qué ayuda cayó en sus manos para eso? Su esposo se encontraba junto a las chicas que estaban grabando. Que estaban grabando el video. Él es cristiano y está reprendiendo y está diciendo, Señor, cúbrenos, Espíritu Santo. Él es que está hablando. No, ya tiraron. Ellos tiraron bomba lacrimógena para que la gente se vaya. No sé. Señor, esto está increíble. Eso está mal, eso no está mal. ¿Por y cómo no se trabajo? Mami, espérate, toma el micrófono, mi amor. Vamos, obviamente, que a tomar en cuenta y que recibirá la sanción correspondiente. En la página web de Poliplas establecen que la compañía abrió sus puertas en el 1966 y que es una fábrica dedicada a la transformación de diferentes resinas plásticas. Habla de tecnología de punta y que desarrolla un amplio portafolio de productos y de paso cumplir con la demanda y las necesidades de sus clientes. Estos productos son exportados desde República Dominicana a localidades del Caribe, Centroamérica y los Estados Unidos, contribuyendo con el desarrollo de una amplia variedad de industrias. Poliplas Dominicana es la empresa pionera de Grupo Diezco. Las informaciones resultan cortas ante el daño, pues posiblemente lo que se esconde es demasiado largo. Todavía queda mucha tela por donde cortar, en especial, ¿cuál será la responsabilidad legal de la compañía? No cabe duda que se avecina una guerra legal, pues allí hay muchos daños a segundos y terceros, lo que quiere decir que esta historia continuará. Tiene que buscar un peritaje, incluso un peritaje forense, que pueda ver dónde están los daños, cuáles fueron los daños, pero también quién causó el daño. Va a depender de lo que determine un juez.
O sea, cuando hay una responsabilidad civil, siempre en esta responsabilidad civil se supone que hay esto tiene que ir a los tribunales, esto no va a ser tan sencillo. De arreglos, de redecorar y por supuesto entonces es momento de usar un buen producto. Estoy hablando de las pinturas Magistral. Recuerde, no deje para mañana lo que puede pintar hoy. Con Magistral, una pintura para toda la vida. Hace unas semanas que recibimos una denuncia sobre el CONADIS. Allí el director pues está haciendo un uso irregular de los fondos. Nosotros, como es costumbre, buscamos siempre las dos partes, luego de acabada la investigación, y solicitamos una entrevista al señor Magino, quien es el director. Primeramente nos dijeron que iban a pensarlo. Luego, pues a través de su relacionista público, nos pidieron un cuestionario con las preguntas que haríamos en la entrevista. Ustedes están escuchando bien. O sea, un cuestionario para él poder estudiar, analizar y sopesar lo que respondería sobre las inquietudes que tenemos. Yo decidí finalmente, pues, enviar las preguntas. Enviamos las preguntas, pero la relacionista nos contestó que esas preguntas eran algunas inapropiadas y que no eran como tema de la institución y aquí y allá y paños tibios, y al final pues no dieron la entrevista, cosa que ya yo sabía desde el principio, porque desde que un funcionario anda preguntando que qué le van a preguntar, pues ya usted sabe que no va a dar ninguna entrevista. Yo desde aquí quiero decirle al señor Magino que mi línea de trabajo no la dirige nadie, absolutamente nadie, y que yo no estoy para hacer un periodismo complaciente, ni mucho menos para apoyar las charlatanerías de ningún funcionario. Esa es mi respuesta a la suya, de no querer dar la entrevista. Ahora sí, vamos a ver el reporte, una primera parte, sobre la invalidez de transparencia en el CONADIS. Desde el año 1991, en la República Dominicana se venía prestando atención a los problemas de discapacidad. Mediante la promulgación de la Ley 21-91, se empezó a reconocer los derechos y deberes de las personas con limitaciones físicas, sensoriales o mentales, y se creó el Consejo Nacional para la Prevención, Rehabilitación, Educación e Integración de las Personas con Minusvalía, CONAPREN. Posterior a esa normativa, en el año 2000, se promulga una nueva legislación, la Ley 42-2000, por la cual fue creado el Consejo Nacional de Discapacidad, el CONADIS. Más adelante, en el año 2013, fue promulgada la Ley 5-13 sobre igualdad de derechos de las personas con discapacidad, la cual vino a fortalecer las iniciativas del país en materia de apoyo y calidad de vida hacia estas personas.
En el artículo 24 de esta ley se reafirman las funciones y tareas del CONADIS. Esa ley recoge todo lo que son los derechos de la persona y las instituciones que trabajamos con algún tipo de discapacidad o si lo son. A la fecha no hay datos de una encuesta reciente sobre la cantidad de discapacitados que hay en el país, algo que deja mucho que decir y nos hace preguntarnos, ¿en base a qué trabaja entonces el CONADIS? La única encuesta data del año 2013, realizada por la firma encuestadora En Hogar, y en la que se revela que un 7% de la población dominicana sufre de alguna discapacidad, de los cuales el 66% no trabaja. Y a todo esto entran dudas sobre qué hace el CONADIS para mejorar esas cifras, ya que tiene esa responsabilidad, según el artículo 14 de la Ley 5-13, que cito textualmente: el CONADIS debe procurar que en las instancias públicas y privadas garanticen la participación y la inclusión laboral de las personas con discapacidad en sus nóminas de trabajo. Esta participación nunca será inferior al 5% en el sector público y al 2% en el sector privado, en entornos laborales abiertos, inclusivos, accesibles y en condiciones de igualdad con los demás. Bueno, a juzgar por la realidad, el CONADIS no hace nada al respecto. Los trabajos en servicios públicos, por ejemplo, cuando se diagnostica una persona con baja visión, se hace un poquito de rechazo y se intenta hacer lo posible de sacarlo de la institución. Entonces entiendo que CONADIS ahí debe de hacer un poco de énfasis, de empeño en que no se saque la persona de la institución, sino que se ubique y se faciliten las herramientas para la persona trabajar mejor. Además de la exclusión laboral, la escolar es otro dilema que se suma a las tantas desventajas que tiene un discapacitado en nuestro país, donde la discriminación está a la orden del día. Empezamos una investigación sobre el CONADIS para exponer a los ojos de todos cuál es el papel que en verdad desempeñan allí a favor de los discapacitados y cómo invierten el jugoso presupuesto que reciben, que en este 2018 ascendió a nada más y nada menos que 190.149.186 pesos. Vaya suma. El CONADIS ha recibido, después que imagino, más de 300 millones de pesos. Vaya a ver lo que ha hecho. Vaya a ver, pregúntele a la persona con discapacidad cuántas intervenciones él ha hecho, cuántas personas están estudiando, cuántos empleos le han conseguido. Según datos colgados en el portal de transparencia de CONADIS, en la ejecución de ese presupuesto de enero a octubre del año 2018, en viáticos han gastado nada más y nada menos que 2.417.378 pesos con 57 centavos. Cantidad irrisoria si la comparamos con los 17.305 pesos con 72 centavos gastados en productos farmacéuticos, o sea, medicinas, que a decir verdad de eso sí que necesitan muchos discapacitados. Respecto a estos viáticos, llama mucho la atención que la mayoría y las sumas más extravagantes se dan en viáticos en el extranjero. Por ejemplo, en abril unos 417.789 pesos con 68 centavos. Lo peor es que esto es apenas la punta del iceberg de esta trama sobre la mala gestión de Magino. A una cantidad de personas que le apoyan sus sinvergüenza, pues él le da lo que se llama unos bonos. Por ejemplo, en diciembre del año pasado, de 2017, gastó casi 9 millones de pesos en esos bonos. Y vaya, pregúntele a cada una de esas personas si fuera que recibieron ese dinero. Otros gastos que en este 2018 llaman la atención son los adjudicados a la publicidad. Es lamentable que una institución con una tarea tan noble no sea conocida como se debe. Para nadie debe ser ofensa que se diga la verdad. El CONADIS no suena en ningún lado, no se aprecia su publicidad en ningún medio. Sin embargo, aparece en su portal de transparencia con 1.339.528 pesos con 30 centavos gastados en publicidad, y uno se pregunta si lo hacen en medios invisibles o de tan poco alcance, que solo será que lo ve el incumbente, imagino, porque a decir la verdad, nosotros nunca hemos visto ninguna publicidad del CONADIS. Yo te digo la verdad, yo realmente no estoy empapado en lo que es la función de CONADIS
con lo que tiene que ver con la persona discapacitada. Ahora, que ellos hacen muchos programas, sí, dan muchos programas, pero no se ve lo que es una publicidad, tanto radial como televisiva, no se nota. Asimismo, aparecen gastos en alquileres y rentas por un valor de unos 6.267.216 pesos y en transporte y almacenaje 1.451.201 pesos. ¿A dónde sale el CONADIS? Oiga, en la 31 provincias del Distrito Nacional, los 158 municipios, los 134 distritos municipales que tiene territorio nacional, pregunte a dónde ve el CONADIS. No va a ningún lugar. Pregunte usted si el CONADIS existe en Monteplata, si existe en Dajabón, si existe en San Pedro, si existe en Barahona, en Jimaní. No, esos cuartos se los cogen, oiga bien, y yo se lo he dicho, se los coge Magino y su grupo. En la ejecución de presupuesto resaltan gastos en otros servicios no incluidos por unos 6.031.705 pesos, los cuales no son especificados, y gastos en combustibles, lubricantes y productos químicos por unos 4.254.291 pesos. En el 2016 el gasto en combustible fue de 3.600.000 pesos, mientras en el 2017 gastaron unos 5.700.000 pesos, para un total de 13.992.000 pesos solo en combustibles. Es preciso puntualizar, ya que hablamos de combustibles, que el director de la entidad tiene asignado incentivos de tickets de combustibles por un valor de 432.000 pesos anuales. Vaya. Compara el combustible consumido con los vehículos que hay ahí y las funciones que se hacen fuera del CONADIS. Eso está fácil de averiguar. Por eso yo digo que ahí hay corrupción rampante. Por eso yo digo que hay malversación de fondo extrema. Pregunte si hay un comedor, si ahí le dan la comida a la gente. No, ahí no se le da la comida a los empleados. Aquí hay muchas personas que ayudan para esas instituciones y los sabios y los que más saben se lo cogen ellos. Mire, lo que yo le digo es que si usted quiere información sobre cualquiera de esas instituciones y de CONADIS, usted lo encuentra en nuestra página. Lamentablemente hemos llegado al final de esta entrega. Recuerden que la cita está abierta para que nos volvamos a ver la próxima semana. Para mí fue un placer. Buenas noches. Misión cumplida. De arreglos, de redecorar, y por supuesto entonces es momento de usar un buen producto. Estoy hablando de las pinturas Magistral. Recuerde, no deje para mañana lo que puede pintar hoy. Con Magistral, una pintura para toda la vida.